Casi 2 meses después de las elecciones del 15 de marzo, este hombre, Alfonso Fernández Mañueco, es el candidato propuesto por el presidente de las Cortes para la investidura. Es el único aspirante que ofrece todas las garantías, según Francisco Vázquez. Lo que no sabemos de momento es cuándo se celebraría ese pleno de investidura. Buenas tardes, todo esto después de que haya finalizado la ronda de contactos con los grupos políticos del Parlamento regional. Ayer fueron Vox y los partidos minoritarios y hoy el turno ha sido para el PP y el PSOE. Lidia Bartolomé. Sí, en ese encuentro la portavoz del Partido Popular ha propuesto a Francisco Vázquez, a Fernández Mañueco como candidato a la investidura porque dice es el único que ofrece garantías de futuro. Por su parte, el portavoz socialista ha calificado de trampantojo esta ronda de contactos. El crucero del antivirus ya viaja hacia Canarias. A bordo, 14 españoles que tendrán que someterse a una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. No es obligatorio, aunque el Gobierno apela a la responsabilidad de cada uno. Alba Villalba. Así es, Sanidad evita mencionar la palabra obligatoria, pero apela a la responsabilidad y sentido común de los pasajeros y familiares. Y dice que de no ser así, el Estado cuenta con herramientas legales para proteger la salud pública. De hecho, el Ministerio de Sanidad ya está trabajando en la elaboración de un informe jurídico para avalar, en el caso de que sea necesario, tener que imponer estas cuarentenas. Este asunto ha llegado al Consejo de Gobierno. Uno de los pasajeros, ya saben, es de Castilla y León, vecino de Lerma. En caso de que se negara a ingresar en el Gómez Ulla, ¿qué ocurriría? Noemí Morante. En ese caso, la Junta establecería los protocolos correspondientes para la protección de la salud pública. Es lo que impera, ha dicho el portavoz, incluso aunque fuera necesario una orden judicial, pero ante todo ha pedido prudencia. De cara al Día Internacional de la Enfermería, sus profesionales han querido dar visibilidad a la importancia de su trabajo. Para ello han salido al hall de este Hospital Río Ortega de Valladolid y han montado varias mesas temáticas, como por ejemplo esta, dedicada a la neonatología. Enseguida les mostramos más. Son alumnos de 6 institutos y colegios de Valladolid que han conocido sobre el terreno el trabajo que realiza el Ejército. Jornada de puertas abiertas en la base del Empecinado. Han podido ver de cerca los carros de combate y el equipamiento militar. Tengo el honor de proponer a la presidencia de la Junta de Castilla y León al procurador don Alfonso Fernández Mañueco por considerarle un candidato con capacidad para afrontar una sesión de investidura con garantías, así como en la necesidad de dotar a la comunidad de un gobierno estable que responda a las demandas de los ciudadanos de Castilla y León. Este era el momento en el que el presidente de las Cortes, tras finalizar la ronda de contactos con los diferentes partidos políticos, proponía a Fernández Mañueco como candidato a la investidura. Será en una sesión plenaria para la que todavía no tenemos fecha, Lidia. Eso es, hoy Francisco Vázquez, el presidente de las Cortes, lo único que ha hecho ha sido proponer oficialmente a Alfonso Fernández Mañueco como candidato a la investidura. Recordamos que hoy era el día límite que tenía para hacerlo. Después le hemos preguntado por esa fecha, por el pleno de investidura. Ha asegurado que paso a paso y ha confirmado que no hay una fecha definida, aunque seguramente ya será en el mes de junio. Todo en una jornada donde han terminado esa ronda de contactos. El fin lo ha puesto el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular ha cerrado esta ronda de contactos donde ha propuesto a Fernández Mañueco como candidato. Entre otros argumentos, ha asegurado que es quien reúne la legitimidad de representar a la mayoría de los ciudadanos o que está avalado por su gestión eficaz. El presidente Mañueco es algo más que un candidato, desde luego es una garantía de futuro para Castilla y León, porque el presidente Mañueco representa las certidumbres económicas, las certidumbres sociales. Sobre el pacto con Vox, Leticia García ha reiterado que no se marcan plazos porque lo más importante es conseguir un buen acuerdo. Y eso supone mucho trabajo, muchas medidas a consensuar, eso lleva su tiempo. Cambio para el PSOE, que era quien abría la mañana de reuniones. Ese pacto está cargado de ocultismo por desconocerse, dice su portavoz, la letra pequeña del acuerdo. ¿Qué peaje vamos a tener que pagar para que Mañueco vuelva a ser presidente de esta comunidad autónoma? Ya ha calificado de trampantojo y sainete esta ronda de contactos. Para intentar escenificar ese acuerdo
que era previo incluso a la cita electoral, con el que engañaron a la ciudadanía. La portavoz popular ha cargado contra Martínez por estas acusaciones, asegurando que son una falta de respeto a las Cortes. Y que ya está bien de hablar de anomalías, de venir dando lecciones democráticas. Parece una broma que el Partido Socialista nos esté dando lecciones en Castilla y León. La siguiente cita, el pleno de investidura, para el que todavía no hay fecha. La otra noticia del día continúa en el mar, a bordo del crucero de lujo en el que varios pasajeros se han contagiado de hantavirus. El barco ya navega hacia Canarias. Desde allí, los 14 españoles que forman parte del pasaje volarán a Madrid para pasar la cuarentena en este hospital, el Gómez Ulla. Alba Villalba, volvemos contigo allí. Una cuarentena que Sanidad no califica como obligatoria, pero con la que sí apela a la responsabilidad, dice, y sentido común de los pasajeros y sus familias. De no ser así, desde el Ministerio de Sanidad indican que el Estado cuenta con herramientas legales para poder proteger la salud pública. De hecho, en estos momentos, el Ministerio de Sanidad ya trabaja en la elaboración de un informe jurídico para avalar, en el caso de que sea necesario, imponer esas cuarentenas a los pasajeros. Como bien decías, la navegación, ese barco ya va camino de Canarias y por el momento ninguno de los pasajeros presenta síntomas. Por delante 3 días de travesía hasta llegar a Canarias. Será el domingo cuando el crucero afectado por el brote de hantavirus fondee en el puerto de Granadilla de Abona, al sur de la isla. A su llegada, los más de 140 pasajeros serán evaluados dentro del crucero y el pasaje solo saldrá para emprender su vuelo. Los 14 españoles a bordo serán trasladados en un avión militar hasta Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Militar Gómez Ulla, mientras que los extranjeros serán repatriados a sus países de origen. La cuarentena será voluntaria. El Gobierno apela al sentido común del pasaje, pero advierte de que tiene las herramientas legales necesarias para adoptar las medidas que considere. Mientras tanto, la OMS trata de rastrear el estado de salud de 30 pasajeros que se bajaron antes en una escala, en la isla de Santa Elena. Hoy una de las azafatas del vuelo que trasladó a la mujer fallecida en Johannesburgo ha ingresado con síntomas en Ámsterdam. La naviera propietaria del crucero ha emitido este comunicado en el que confirman que no hay personas con síntomas entre el pasaje y que mantienen desde el barco conversaciones con las autoridades. En Castilla y León, la Junta confirma las conversaciones entre el Gobierno y Fernández Mañueco tras conocerse que un hombre procedente de Lerma viaja en ese buque y está a la espera de lo que se decida con respecto a las cuarentenas. Noemí. Desde la Junta trasladan que lo importante es proteger la salud pública y que eso puede suponer incluso que el Gobierno tenga que acudir a la vía judicial. En cualquier caso, piden prudencia, esperar a las informaciones oficiales del Ejecutivo y a los informes personalizados médicos que se hagan cuando el barco llegue a España. Si el burgalés implicado llegara a Castilla y León sin haber pasado la cuarentena en el Gómez Ulla, entonces aquí la Junta de Castilla y León establecería los protocolos necesarios. Dos derechos que pueden estar en cierta colisión, el derecho a la salud pública y el derecho a la libertad de circulación y de decisión en su libertad de un ciudadano, pues pudiera ser necesario acompañar esta decisión de carácter sanitario por un amparo judicial. Pero, lógicamente, esto es algo que hoy corresponde al Gobierno. El propio hospital, en primera instancia, que es el que va a examinar a estas personas de España que inicialmente no tienen síntomas, son los que prepararán un informe individual de cada uno de ellos. El presidente canario Fernando Clavijo se ha reunido este jueves con los ministros de Sanidad y Política Territorial 48 horas después de conocerse que el crucero recalaría en las islas. Un asunto que sigue generando división política y rechazo desde la oposición. El PP pide que la ministra de Sanidad comparezca urgentemente en el Congreso. Denuncia la desinformación y el caos con el que el Gobierno está gestionando este problema. Lo que asusta es ver que el mismo Gobierno que dijo que tenía un comité de expertos que no existía esté haciendo exactamente lo mismo que en la peor crisis sanitaria que ha tenido España con el peor gobierno posible. La única manera de calmar la alarma es ser transparente y dejar a quienes saben y a quienes tienen credibilidad decir que es lo mejor. Pedro Sánchez no tiene ningún solo escrúpulo y que es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside.
En el Consejo de Gobierno también se ha hablado de población. Castilla y León ya supera los 2.400.000 habitantes. Hay 4.700 personas más viviendo en nuestra comunidad. Y este incremento se debe sobre todo a la llegada de inmigrantes. Es necesario que en la pirámide poblacional haya más gente joven que mayor, pero eso no va a ocurrir a corto plazo. El primer trimestre del año ha finalizado con un aumento de la población. Buenas noticias a nivel nacional y también en nuestra comunidad. La gente vive mucho y esto es bueno, de que hay cosas que están funcionando, que la gente vive bien. Pero no es suficiente. Lo que debería ser una pirámide con más población joven que mayor es una estructura totalmente regresiva. Dada la estructura de la población que tenemos, esto no va a cambiar de un año para otro. Entonces, la gente que puede tener hijos no va a aumentar en el corto plazo, salvo que lleguen muchos inmigrantes. En Castilla y León ya está pasando. La población inmigrante ha aumentado en el último trimestre, mientras que hemos perdido población nacional. Yo creo que hay condiciones para que Castilla y León sea una comunidad atractiva y que pueda venir gente, ¿no? Hay sectores donde hay una demanda de mano de obra. Se abre una ventana de oportunidades de que se pueda haber un cambio. Un cambio que transforme nuestra población envejecida por encima del 30% en algunas provincias en población joven. Desde la Junta valoran estos datos de crecimiento de población, pero son conscientes de que tienen que seguir manteniendo políticas que lo fomenten. También aseguran que estas cifras confirman la efectividad de un modelo ordenado de inmigración. Es un dato, sin duda, favorable el que en los últimos 12 meses hayamos ganado más de 19.000 habitantes en Castilla y León, pero que no nos debe hacer perder de vista que seguimos teniendo esas dificultades. Por tanto, no podemos renunciar a ninguna de las medidas que hemos desarrollado en materia de apoyo a la familia, de apoyo a la natalidad. Las personas que vienen a contribuir, a trabajar, a cotizar en la seguridad social, es un modelo que está demostrado que en Castilla y León funciona. Castilla y León celebra estos días la Semana Internacional de la Enfermería con diferentes actividades repartidas por todas las provincias. El número de profesionales de enfermería en nuestra comunidad es de 10.800. Sus labores son muchas y a veces no muy conocidas para la población. Nacho Vicente. De la obstetricia a la traumatología, pasando por los cuidados intensivos o por esto otro que tengo aquí, que es la neonatología. Los profesionales de la enfermería salen hoy no a la calle, pero sí a este hall del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y lo hacen para dar a conocer su trabajo, que es mucho y muy variado. Acompáñennos en este pequeño tour de la enfermería. Primera parada, obstetricia. Dentro del hospital estamos presentes en todo el proceso del parto. Asistimos de manera conjunta a la mamá y al recién nacido. No les separamos en ningún momento. Después nos atienden en esta completa unidad de cuidados intensivos. Cuidar al paciente en estado crítico, pero dar un cuidado de calidad, no solamente instrumentalizado, sino también humanamente. Es solo una pequeña muestra de la labor de enfermeras y enfermeros, profesionales cuyo trabajo debemos conocer. Quizás el área más conocida pues es el asistencial, pero el área de investigación, docente y gestor, bueno, pues poco a poco se va desarrollando. Pero sigamos el recorrido. Es el turno de las profesionales de traumatología de hospitalización. Colaboramos la enfermera que está por fuera en la realización de la anestesia ayudando al anestesista y la enfermera que está instrumentando en la realización de los pasos quirúrgicos para poner las prótesis. Y aún tenemos tiempo para vernos con las chicas de neonatología. Consiste en dar cuidados a los niños neonatos, protegerles también a la hora de que el neurodesarrollo sea adecuado. Trabajos humanos que apasionan a quienes los realizan. Aparte de un extra de empatía, yo creo que es un trabajo muy vocacional. A mí me tiene enamorada, o sea que a mí me encanta lo que hago. Y con retos importantes en el futuro. Pues también estar en aquellos lugares en los que se pueden tomar decisiones relacionadas con el cuidado. Porque ser enfermera, recuerdan, también es ayudar a salvar vidas. La vocación innata de cuidar a los demás sigue siendo el punto de partida para la mayoría de los que deciden estudiar enfermería. Siempre he querido ser enfermera. 100% por vocación. Ver que era lo mío, que me gustaba ayudar a la gente. Reconocen haber encontrado esta vocación en experiencias personales y familiares. Mi madre es enfermera, es su pasión y me lo ha hecho ver a mí. Cuando iba al hospital a ver a mis abuelos, siempre como que me recalcaban lo bien que les habían tratado los enfermeros y eso. Y digo, pues quiero ser también así. Mucha familia que tengo enfermera. Siempre me he criado con amigos de enfermera. Se forman en conocimientos sanitarios, pero también en valores esenciales como la empatía, la cercanía o la responsabilidad. Un poco ser los ojos de esa parte sanitaria. Cariño, también somos al final
una persona que siempre está ahí. Cada paciente es un mundo y cada día te pasa una cosa. Saben que se trata de una profesión exigente, pero esencial. Esa madre que cuida a su hijo durante toda la vida, pues somos un poco esa parte en la sociedad. Su labor será clave para garantizar una atención sanitaria de calidad en el futuro, en un contexto en el que el sistema de salud se enfrenta a importantes retos. Castilla y León cuenta con una red de educación infantil que incluye 631 escuelas infantiles, incluyendo escuelas privadas de titularidad autonómica y municipal. La plantilla docente de estos centros ha vivido hoy una jornada de huelga que, según la Junta, ha tenido un seguimiento medio del 19%. Burgos ha sido una de las ciudades en las que se han manifestado. Educadores de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, públicas y privadas, están llamados hoy a secundar la huelga, una jornada de paro con la que quieren reivindicar mejores condiciones laborales y también salariales. Denuncian, por ejemplo, que cobran salarios mínimos trabajando 40 horas semanales y, sobre todo, exigen que se reduzcan las ratios de bebés y niños por aula y por educador. Además de protestas como esta, han convocado también concentraciones por la tarde a las que llaman a participar a familias y a ciudadanos. Para niños de 0 a 1 años es una educadora para 8 niños. Para niños de 1 a 2 son 13 niños. 13 niños son bastante niños, empiezan a andar, empiezan a comer y todo. Y para niños de 2 a 3 años son 20 niños. 20 niños, la verdad que en unos centros son 2 metros cuadrados por niño, son estancias muy pequeñas. 25% de la jornada que realmente sin la pareja educativa no podemos realizar. Y contando luego que las bajas tampoco se cubren, entonces es imposible educación de calidad. Así salían de su encierro los mineros de la asturiana Mina Miura tras 15 días. Mañana se unirán a una marcha convocada por los sindicatos hasta Oviedo. Más de 70 mineros leoneses están afectados por el conflicto laboral de las explotaciones asturianas TIC, Narcea y Tormaleo. En esta última reclaman el pago de 12 nóminas pendientes y poder retomar la actividad paralizada tras el accidente mortal de la mina de Cerredo a finales de marzo de 2025, donde, recordarán, fallecieron 5 trabajadores leoneses. Situación similar sufren en Cangas de Narcea después de la muerte de 2 trabajadores en noviembre. Están pendientes de un ERTE a punto de expirar. Estamos aquí a la espera de que un empresario a la fuga tome alguna medida o alguna solución y, de no aparecer, que quien sea tome medidas para retirarle esta empresa que siempre ha sido rentable y la ponga en manos de empresarios dignos que puedan afrontar esta situación. Esto es una Browning, calibre 50. Esta es la caja donde se guarda la munición y justamente por aquí se coge de la cinta y se introduce. Se quitaría el seguro y ahora haría fuego. Así han enseñado el equipamiento militar a estudiantes de 6 colegios e institutos de Valladolid. Ha sido en la base del Empecinado, donde los jóvenes han podido conocer cómo es el trabajo en las Fuerzas Armadas. Ha sido su primera toma de contacto directa con las Fuerzas Armadas. 180 alumnos de secundaria y formación profesional han conocido los medios con los que se trabaja en la base del Empecinado, en Valladolid. Bueno, pues la exposición de tanques es que es impresionante verlos en persona. Les han enseñado sus vehículos blindados y carros de combate, como los Beck, los TOA o los Leopard, y la panoplia con la que se equipan, como sus pistolas, fusiles, ametralladoras y rifles de francotirador. Esto es una actividad más para acercarnos a ellos y explicarles que como una salida profesional, este puede ser una opción óptima si les gusta el tipo de trabajo que estamos desarrollando, lo que es aquí. También han comprobado cómo es el entrenamiento virtual de las Fuerzas Armadas en los simuladores de esta base. Hay una gran vocación militar y bueno, esta es una oportunidad para conocer directamente sobre el terreno las oportunidades que tienen. No tenía pensado ir por otro lado, pero tampoco me importaría. El año pasado aumentó el número total de jóvenes que quisieron ingresar en la carrera militar en Castilla y León. La cifra de aspirantes a tropa creció en 114, mientras que hubo 20 menos en la carrera de oficiales y suboficiales. En clave internacional, Donald Trump asegura que el acuerdo con Irán está cerca porque el régimen de los ayatolás habría renunciado a desarrollar armas nucleares. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos sigue amenazando con reanudar los ataques si no se alcanza un pacto. Quien no los ha detenido es Israel. Sus fuerzas armadas siguen publicitando su ofensiva contra Hezbolá en Líbano con vídeos como estos. A pesar de la tregua, sus bombardeos han vuelto a alcanzar Beirut, la capital.
Bruselas ha exigido a algunos países de la Unión Europea, entre ellos España, que eliminen la factura regulada de la luz, una modalidad que tienen contratada alrededor de 9 millones de hogares en nuestro país. Desde la Comisión Europea defienden que esta medida es necesaria para fomentar la competencia dentro del mercado eléctrico. Eliminar la factura regulada, el precio voluntario para el pequeño consumidor, está provocando ciertas discrepancias. Si liberalizamos el mercado y lo hacemos más competitivo, lo que sobre todo conseguiremos es que todos los precios de las tarifas de energía se vinculen al precio del mercado de ese momento. Si se elimina por completo esa tarifa, va a haber una desprotección total del consumidor y no pensemos que las compañías van a echarse a competir. Lo que va a ocurrir realmente es que mañana pagaremos todavía más cara la luz de lo que la pagamos hoy. En la mayoría de países de la Unión Europea, los mercados están liberalizados. En un promedio de 12 meses que pasamos por diferentes estaciones, tiempo, etc., lo que observa es que Hungría consigue reducir el precio un 55% en los hogares de ese país. Esto es lo que debería sentar precedente para que todos aspiremos a tener un mercado igual de dinámico. Aquí la eliminación de la tarifa regulada supondría la modificación de la solicitud del bono social. Los expertos defienden que se debería aplicar directamente en la factura de los hogares más vulnerables, algo que desde Facua ven complicado. El modelo obliga a que yo tenga que pedir el bono social, que yo tenga que enterarme si tengo derecho a pedirlo, que yo tenga que complicarme, que averiguar, que indagar. Por el momento el Gobierno rechaza la exigencia de la Comisión, pero desde Bruselas insisten en que España deberá presentar una hoja de ruta para la eliminación de la tarifa antes de que acabe el año. Hacemos parada en Segovia, que acoge el 4º Congreso de Vitartis, la Asociación de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León. Insisten en que es necesario reducir la burocracia y la fiscalidad para el sector. 350 personas han participado en el seminario bajo el lema Soberanía Alimentaria. En el primer trimestre del año las ventas han bajado y se han perdido el 5% de los empleos. Vivimos tiempos de incertidumbre con cuestiones geopolíticas que nos están afectando de lleno al sector agroalimentario y esos momentos de incertidumbre se están reflejando ya en una bajada, una pérdida de ventas, de actividad. Los consumidores seremos los mayores perjudicados de la situación geopolítica actual marcada por las guerras de Ucrania e Irán. Será nuestra cesta de la compra la que plasme los efectos durante los próximos años. El carro, en vez de 200 que cuesta ahora, nos va a costar 250 o 300. Digo, que se vaya preparando la gente. Así lo cree el exministro Manuel Pimentel, que habla de una crisis alimentaria en la que no descartan momentos puntuales de hambruna en los países más desfavorecidos. Critica la gestión de la Unión Europea, delegando en importaciones de terceros países la soberanía alimentaria, lo que tendrá otro efecto, el desajuste de productos. ¿Tiene sentido en un mundo que requiere más proteína animal nosotros salirnos de ser productor y empezar a importarla? Agricultores y ganaderos de manera directa ya sufren subidas de insumos como fertilizantes y combustibles, pero tendrán un lado positivo, explica. Su trabajo va a cambiar, se va a modernizar y ganará prestigio en la cadena productiva y en la sociedad. Porque la sociedad va a ver que proveen alimentos, va a haber cierta economía de escala, va a haber mucha automatización, van a ser drones, inteligencia artificial, tractores automáticos, en fin, eso sí va a atraer al perfil de gente joven. Pimentel ha vuelto a pedir un giro en la política de la Unión Europea para garantizar una despensa abundante, sana y a precio razonable. En Pascual hemos creado algo que escapa a cualquier definición. Imagina un batido que recuerda a un helado, pero que parece una suave crema con lo mejor de la leche. ¿Lo tienes? Pues tampoco es eso. Solo sabemos que se llama Pascual Lateado y que está buenísimo. Un placer que no se deja definir. El juicio por la trama de las mascarillas ha quedado visto para sentencia. Ahora será el turno de deliberar para los 7 magistrados de esta causa. Anticorrupción mantiene la petición de 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama. En la tarde de ayer el exministro y su ayudante hicieron uso de la última palabra. Ambos volvieron a mostrar una actitud victimista e incluso dieron nombres de otros ministros como Bolaños, Marlaska o María Jesús Montero. Me juego la poca vida que me queda. Yo en mi caso no tengo nada de beneficios. A mí se me dice, sin ninguna evidencia, que participo del cobro de 10.000 euros mensuales. 10.000 euros, qué barato que soy. A todos ellos, cuando no eran ministros, cuando no eran gente relevante de España,
Les he ayudado en todo lo que he podido. Desde hace meses tenemos la mirada puesta en el eclipse de este 12 de agosto y en los turistas que nos van a visitar. Pero también en 2027 y 2028 se van a ver en España otras ocultaciones del sol que van a generar gran actividad económica. Un estudio de analistas financieros internacionales cifra en 1.300 millones de euros el gasto turístico que este trío de eclipses podría dejar en la economía rural del país. Este mismo estudio cree que Castilla y León podría recibir 37 millones solo en alquileres de corta estancia este mes de agosto. De hecho, como ven, será el eclipse de este 2026 el único que en Castilla y León podamos ver de forma completa. La expectación provocada por estos fenómenos astronómicos es grande, tanto que se ha creado una comisión con 13 ministerios para coordinar todas las necesidades que va a generar este llamado trío de eclipses. Incluso se ha lanzado una web que reúne toda la información necesaria, desde alojamientos turísticos hasta mapas interactivos, para buscar los lugares desde donde mejor se pueden ver estos acontecimientos. Viviremos un trío de eclipses. 3 eclipses en 3 años. El de 2026 es el más interesante para Castilla y León. Tenéis una orografía privilegiada para ver el eclipse. Va a ocurrir al atardecer, cuando el sol está ya muy cerca del ocaso. Entonces hay que verlo en un sitio en el que te asegures que no hay ninguna montaña, ningún obstáculo orográfico que te impide verlo. Pero el trío de eclipses tendrá pendiente a casi todo el país. Toda una generación de españoles y de todos los que nos visiten nos vamos a acordar de este fenómeno. Por eso, en esta web han reunido toda la información necesaria: turismo, movilidad, ubicaciones. Existe un visor que ha hecho el Instituto Geográfico Nacional y ahí lo que puedes hacer es indicar la dirección desde la que tienes previsto ver el eclipse. Ese visualizador te dice el tiempo de eclipse total que vas a poder disfrutar desde esa dirección concreta, el porcentaje de la totalidad que vas a poder ver. E incluso riesgos ambientales. El eclipse de 2026 va a pasar por toda la España vacía. En 12 de agosto, en pleno verano, tenemos que asegurarnos de que minimizamos los riesgos de incendios. Y por supuesto, divulgación científica y seguridad. Ya saben, no mirar al eclipse con gafas de sol normales. Y las gafas de eclipse además tienen que tener unas certificaciones, en la página se puede consultar y asegurarse de que esas gafas son las adecuadas. Fenómenos tan bellos como poco habituales que merecen ser disfrutados de la mejor manera posible. Hoy no tenemos eclipses, pero la lluvia ha vuelto a aparecer en Castilla y León y se prevé una tarde pasada por agua. Sergio. No tenemos eclipses, Antonio, pero el sol va a estar oculto detrás de la nubosidad, eso seguro. Ya hemos tenido tormentas bastante fuertes en muchos puntos de nuestra comunidad. De hecho, hace unas horas una muy fuerte en Salamanca dejaba más de 7 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Y el panorama para esta tarde es este: avisos amarillos en todo el centro y la mitad más oriental de nuestra región por precipitaciones que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y también venir acompañadas tanto de fuertes rachas de viento como de algo de granizo. Si vemos cómo se va a repartir esa precipitación por los diferentes puntos de nuestra comunidad, de nuestra geografía, vemos que esas mayores cantidades se van a dar precisamente en zonas del centro y también de la parte más oriental, zonas del sistema central, donde puntualmente podríamos llegar a superar incluso los 25 litros por metro cuadrado. La Feria de Valladolid congrega hasta este domingo a makers y profesionales de la impresión 3D en la 3D Printer Party, que alcanza este año su 10ª edición. Una tecnología puntera que no deja de sorprender con sus creaciones. Si lo puedes imaginar, lo puedes imprimir. Esa es la máxima de los apasionados de las impresoras 3D que llegan a Valladolid desde toda España. Es una pasión, la verdad, que es la impresión 3D. Eso es lo que vengo más, ¿sabes? Hablar con la gente, porque ya van varios años y hablas con ellos y al final aprendéis unos de otros. Aquí se crea de todo. Mi compañera ha puesto ahora una chancla aquí y ahora, por ejemplo, antes tardaba 7-8 horas y ahora tarda a lo mejor 2 horas en imprimirse. Para hacerme estos pendientes, hacer carcasas de los móviles, se te estropea el asa del frigorífico, pues le haces. También se imprime cultura para que todos puedan disfrutarla. Poder escanear en 3D las piezas del museo, reproducirlas en peso, textura y forma para gente invidente. Y aunque parezca increíble, esto también ha salido de una impresora 3D. Cogiendo materia prima que puede ser carne o vegetal, tú le haces un TAC a una chuleta o una resonancia y de ahí sacas la información y la geometría como la naturaleza resulta una chuleta, y luego cogemos una máquina y dispone los elementos como la naturaleza los ha hecho en la realidad. ¿No? Estamos construyendo los alimentos del futuro. La pregunta es obligada. ¿Sabe igual? No se diferencia de ninguna manera del real. Tendremos que probarlo para saber si es verdad o solo son impresiones suyas.
En Salamanca, la Sala Espacio Joven acoge durante este mes de mayo Tradición y Paisajes del artista local Álvaro Martín Luengo. La exposición reúne bocetos, apuntes y pinturas realizadas al aire libre con una clara influencia del realismo español del siglo XIX. La propuesta se completa con estudios de trajes regionales.